El arca de Noé 2. Es el tema número 2. Y quiero que añadan, por favor, los planes de Dios y la obediencia. Ese es el tema de hoy. El arca de Noé 2. Y los planes de Dios y la obediencia. Y quiero entrar de lleno al tema. Jeremías 33 dice. ¿Alguien se sabe Jeremías 33:3? A ver qué dice. Fuerte, 1, 2, 3. Fuerte. Amén. Vamos a decirlo una vez más fuerte para que salga en la grabación. Ok, fuerte, 1, 2, 3. Amén. Punto número 1. A Dios le gusta comunicar sus planes. Punto número 1. A Dios le gusta comunicar sus planes con nosotros. A Dios le gusta comunicar sus planes. Dios siempre tendrá una relación. Él siempre quiere tener una relación con nosotros, una relación cercana. Oiga, la comunicación con Dios nos hará saber sus planes. La comunicación con Dios nos hará saber cuál es su voluntad. El Señor nos quiere comunicar qué es lo que quiere hacer. Si usted lee la Biblia de principio a fin, se va a dar cuenta que todo lo que Dios hizo siempre lo reveló a sus hijos. Siempre. Mire, Dios es bueno. Dios tiene muchos atributos. Entre ellos es que Dios es bueno. Y ese Dios bueno nunca va a ir en contra de sus atributos. Dios no va a hacer algo a escondidas de nosotros. No nos va a agarrar, no nos va a agarrar de sorpresa. Cuando la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche y que unos van a estar bien dormidos y todo, habla de aquellos que están lejos, pero tenemos a las 10 vírgenes que estaban pendientes. Y cuando dice que va a agarrar de sorpresa, precisamente es a los que ni en cuenta, o que escucharon pero que no pusieron atención, pero sus hijos sabrán. Ellos están ahí. Dice que Dios no va a hacer nada sin revelarlo a sus profetas. Entonces Dios quiere comunicar sus planes. Amén. Y si usted lee desde el principio, ahora que estamos hablando del arca de Noé, Dios iba a enviar un diluvio y comunicó sus planes a Noé. Hace 8 días aprendimos que si encontró a Noé es porque estaba buscando a alguien que fuera justo. Y cuando encontró a Noé, le comunicó sus planes. Dios quiere comunicar sus planes a tu vida. Dios quiere comunicar lo que quiere hacer contigo, con tu familia. Dios nos habla de lo que viene. De repente cuando tú dices, no sé, siento como temor, siento como si algo fuera a pasar, no dudes que posiblemente el Espíritu Santo te está diciendo, hey, ponte a orar. ¿Cuántos de nosotros de repente hemos sentido así como nervios y como, no sé, me siento intranquilo, siento como preocupación y comienzas a comunicarte con tu familia? Oye, ¿están bien? Es que siento raro. Yo no sé a cuántos les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y ahí me tienen mandando mensaje a mi familia. Allá están bien los que están lejos. Oiga, ¿están bien? ¿Todos bien aquí? Y tratando de saber si todo está bien. Muchas veces es el Espíritu Santo diciendo, ponte a orar, porque algo va a suceder. Ponte a orar, ponte a cubrir en oración a tu familia. Ponte a orar por tu ciudad. Ponte a orar por varias cosas. Dios quiere comunicar sus planes, pero la revelación o el aprender a escuchar la voluntad de Dios vendrá a través de una relación. Amén. Vendrá a través de una relación. ¿Ok? La comunicación con Dios nos hará saber y entender sus planes. Ahora, ahí mismo en el punto número 1, nosotros debemos ser sensibles a su voz. Amén, iglesia. Debemos ser sensibles a su voz. Y ahorita voy a ir un poquito más profundo a esto. Mire, no tiene nada que ver con saber el futuro. ¿Ok? No tiene nada que ver con saber lo del mañana. No tiene nada que ver yo tengo más unción y yo sé lo que viene, yo sé lo que va a acontecer. No, ¿sabe? Tiene que ver con alinearnos a su voluntad y hacer su voluntad.
Saber los planes de Dios no es para sentirnos más que otros, no es para que nos gloriemos, para tener vanidad, sino para estar en sintonía con su Espíritu Santo y obedecer a lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces hay que poner atención, porque de repente uno dice, hay gente que sabe y yo quiero que fulano ore por mí, pero ¿sabe? Lo agarramos de repente hasta cierto punto como un amuleto, ya como si fuera algo ahí medio raro de ocultismo, saber. Y así como que de repente vemos a ciertas personas, ellos si oran por nosotros nos van a revelar los planes de Dios. Y no tiene nada que ver con eso. Debemos ser sensibles a su voz para estar en sintonía con su Espíritu Santo, que nuestro corazón esté alineado al propósito de Dios. Para eso queremos saber su voluntad. Ahora, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? Alguno de ustedes se puede preguntar. A lo mejor alguno de ustedes dice, yo quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, ¿cómo voy a conocer o saber la voluntad de Dios? En oración. Si quiere anotar, por favor, la oración, ¿ok?, nos hará saber la voluntad de Dios. La oración. Si usted es una persona de oración, muy probablemente sabe los planes de Dios. Muy probablemente sabe los planes de Dios. Cuando usted está en comunión con Dios, Dios le va a revelar, Dios le va a hablar. Tenemos muchas historias en la Biblia. Gente que estaba orando y le decía, mira, cíñete porque viene esto. Daniel estaba orando, creo que es Daniel capítulo 10, estaba orando ahí en el río Hidekel, estaba orando, estaba buscando el rostro de Dios, no comió, no se ungió con ungüento, no tomó vino, no comió. Dice que estuvo en ayuno 21 días. 21 días estuvo en ayuno, y dice que vino el ángel y le dijo, varón esforzado, varón valiente, desde el primer día que dispusiste a entender, a humillarte, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido y te quiero mostrar lo que ha de venir. Cuando usted y yo estamos en una vida constante de oración, es seguro que sabremos la voluntad de Dios. Cuando alguien no conoce la voluntad de Dios, es porque probablemente no le está buscando. Estamos orando y pues a lo mejor no les he comunicado esto, iglesia, pero es probable que nos tengamos que mover de aquí. Es probable que nos tengamos que mover de este lugar. Algunos de ustedes, ¿cómo? Como el meme, ¿cómo? ¿No? Es probable que nos tengamos que mover de aquí. Estamos orando, y ahí se lo paso, no para que tenga información, sino para orar y estar en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. Entonces ya no solamente estamos orando algunos, ya estamos orando varios. Y en cuanto más oremos, más sabremos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya por ahí el Señor está comenzando a hablar a nuestras vidas. Ya por ahí el Señor está comenzando a decirnos más o menos qué hacer. Entonces no se trata de tener información, se trata de qué vamos a hacer con eso. Y el Señor mandó al ángel y le dijo, dile mis planes a Daniel, y él recibe dirección y entonces se pone en acción. Pero ¿cómo supo la voluntad de Dios? Se metió a su presencia. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos? A ver, quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? Métase a una vida de oración. No suelte al Señor hasta que le hable. Mire, a veces solteros les gusta una chica y les gusta un muchacho y se aferran, y muchas veces buscan la aprobación de las personas, buscan la aprobación, ahí no sé qué tanto buscan, cuando al que deben de buscar es a Dios. Señor, esta mujer es tu voluntad para mi vida, este muchacho es tu voluntad para mi vida. Métase una vida de oración. Métase hasta ahí, pues le digo yo, ¿ya vieron? Métase una vida de oración. Vamos a meternos una vida de oración. Yo quiero este trabajo. Es que mire, muchas veces nos enfocamos en nosotros, en nuestros gustos, en nuestros propósitos, en nuestros sueños, pero no tomamos la vida de oración, que es muy importante, como algo fundamental. ¿Cuántos quieren hacer un cambio en su vida? Métase una vida de oración.
O sea, que Dios no responda ahí en su presencia. Si usted viene a la iglesia sintiendo que ya no es su iglesia, porque de eso hay mucho en todos lados, usted viene a la iglesia y ya no siento que sea mi casa, y solamente está esperando una señal y alguien no le saluda, usted va a decir, esto era lo que yo esperaba para tomar una decisión. Si usted está orando por un trabajo y dice, yo quiero un trabajo, y alguien le ofrece un trabajo, es la señal que justo apenas y me llegó el trabajo, y ese trabajo lo separa de Dios. Iglesia, si anhelamos una respuesta, necesitamos buscar el rostro de Dios. Amén. Métase a una vida de oración. Daniel oró 21 días. Ahora, mire, ayunó. También ayunó 21 días. Y yo he usado este ejemplo de Daniel capítulo 10 para hablar de la oración y del ayuno. Y yo he usado esto alguna vez cuando he predicado del tema. Y yo digo, imagínense que Daniel al día 18 se hubiera rendido, porque ya son 18 días orando, ya son 18 días ayunando, ya son 18 días que no uso perfume. Es la muerte, ¿no? O sea, deja tú no comer, no ponerte perfume, ¿va? A los que les gusta el perfume, no importa que yo no desayune, pero sí me pongo perfume, ¿no? Imagínense, ya 18 días, no me contesta el Señor. Pues creo que, a ver, amigos, vénganse, vamos a romper el ayuno ya. No, hermanos, él oró y recibió la respuesta de Dios. Para saber la voluntad del Señor, necesitamos una vida constante de oración y leyendo su palabra. Amén. No hay palabra más certera, palabra profética más certera que su palabra. Nunca las cosas espirituales, las cosas de Dios, nunca van a ser contrarias a su palabra. ¿Ok? Nunca van a ser contrarias a su palabra. Nosotros debemos tener mucho discernimiento. Nosotros necesitamos tener mucho discernimiento. Mire, a ver, espero darme a entender. No todo tiene que ser en el sentido espiritual. No todo tiene que ser no sé, algo ahí de repente que sucedió espiritual, sino que hay cosas que el Señor ha establecido como leyes. Y de repente es tan obvio que tenemos que tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a regresar a los solteros. Si la niña o el niño no son de la misma fe, ¿tienes que orar y ayunar? No. Simplemente tienes que tomar una decisión. ¿Sí me explico? Si el muchacho no es cristiano, ¿lo vas a someter a ayuno y oración para saber si es la voluntad de Dios? No, o sea, ya sabes la respuesta en la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? No se unan en yugo desigual. Ay, me están ofreciendo un trabajo así. No voy a ir los domingos, ya no voy a ir a mi grupo familiar, pero me van a pagar una lana así. ¿Necesito orar eso? ¿O tengo que usar ese libre albedrío que el Señor me ha regalado y glorificar a Dios con mis decisiones? ¿Sí me explico, iglesia? Hay cosas a las cuales tú tienes que meterle mucho ayuno, mucha oración, pero hay cosas, como ya estás en sintonía con el Espíritu Santo, que no tienes que someterla a 21 días de ayuno y oración, y simplemente tienes que decidir de acuerdo a lo que glorifique a Dios. Si un trabajo me van a pagar un montón de dinero, pero me separa de Dios, yo prefiero la relación con Dios. ¿Estamos? Yo prefiero una relación con Dios. Si mis amigos me dejan de hablar porque soy cristiano, obviamente no voy a poner a Dios y a mis amigos en una balanza. Los va a sacar volando. No voy a poner en una balanza, no sé, mis amigos o mis gustos o Dios. Obviamente voy a decidir por Dios. Y ayer les decía a los jóvenes, y si me dejan de hablar mis amigos, riéndome, porque yo prefiero que Dios no me deje de hablar. Si mis amigos se alejan
porque ahora he decidido por Cristo, pues yo me voy a reír porque yo quiero al Señor cercano a mí. Prefiero al Señor cerca que lejos de mí. Prefiero la amistad con Dios. Amén. Así que para saber la voluntad de Dios, para discernir los tiempos, para saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, necesitamos una vida de oración. Ahora, tiene que ver con una vida de acuerdo a nuestra fe. Dice la Biblia que Noé era varón justo, que Dios, él halló gracia delante de Dios, pero no fue nada más por saberse versículos, no fue nada más por saberse cantos bonitos. No fue porque sabía hablar, dice que era justo. Dios vio su corazón. Entonces nuestra fe debe estar en sintonía, debe ser congruente nuestra fe con nuestra forma de ser, iglesia, de hablar, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestra familia, cómo somos con nuestros hermanos, cómo eres en tu trabajo. Nuestra fe tiene que ser congruente con nuestra forma de ser. Y por lo que entendemos, Noé era un varón que andaba en rectitud y él halló gracia delante de Dios. Y por eso el Señor le comunicó sus planes. Amén. Él le comunicó sus planes. Así que yo le pido, ayúdenos a orar para saber la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque uno puede estar aferrado. Si usted me pregunta, yo estoy contento aquí, nos sentimos bien, por muchas razones. Y aún así luego llegamos tarde, ¿no? Pero por muchas razones estamos bien aquí. Son muchas razones. Pero, ¿y si es Dios el que nos está empujando? ¿Sí me explico, iglesia? A veces vemos la lógica, a veces vemos, a ver, es que esto, vemos todo, pero no analizamos la voluntad de Dios. Y es necesario analizar y es necesario saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios irá contraria a nuestra comodidad. ¿Ok? Por muchos años se dijo, ¿sientes paz? Siento paz. Entonces es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo hasta también yo de repente usé esto para aconsejar. ¿Y sientes paz? Sí. Entonces adelante. Y con el tiempo aprendí que no siempre se siente paz en la voluntad de Dios. ¿Y qué si este día Dios te dijera? Es un ejemplo, ¿ok? No me vaya a salir con que el lunes ya no fue a trabajar. Pero ¿qué pasaría si ese día el Señor te dijera: quiero que renuncies a tu trabajo y me sirvas de tiempo completo y confíes en que yo soy tu porción, como los levitas? ¿Nos daría paz? ¿Nos daría paz? ¿Y qué voy a comer? No nos daría paz. Pero ¿y si Dios es el que nos está hablando? Siempre digo esto: Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, estaba orando y dice que eran como gotas de sangre que salían de él por tanto estrés. Él no sentía paz de morir en la cruz. Él dijo: si es posible que se haga de otra manera, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, él no tenía paz en este momento. Él estaba sufriendo un nivel de estrés terrible, pero hizo la voluntad de Dios. ¿Estamos, iglesia? Muchas veces no sentiremos paz en lo que Dios nos está pidiendo. A veces buscamos nuestra paz, nuestra comodidad, estar bien, lo que nos gusta. Pero, oiga, yo he aprendido que Dios como que le gusta de repente incomodarnos. De repente como que al Señor le gusta que renunciemos. De repente al Señor le gusta que renunciemos a nuestra comodidad, a nuestra tierra, a nuestra parentela, que renunciemos a todo y que lo pongamos en primer lugar. Recién vine a San Cristóbal. Hoy en día usted me puede ver feliz disfrutando San Cristóbal. Voy a otra ciudad, a otro lugar, y ya quiero regresar a mi rancho porque amo San Cristóbal. Pero en el principio no fue así. En el principio me costó adaptarme a este lugar. En el principio me costó mucho adaptarme. Y por un tiempo fui como que estaba ahí como que medio frustrado. Pero después dije: no, a ver, hay muchas bendiciones. Y después vino
Edgar y Silvia. Porque uno dice, bueno, yo estoy aquí solo, ¿no? Y mi familia, digo, tengo a mi esposa y a mis hijos, y que llenan, obviamente. Pero te sientes solo. O sea, en familia de sangre te sientes solo. Pero después vinieron ellos. No sabemos los planes de Dios. Amén. No sabemos los planes de Dios. No sabemos si algo llegue a pasar allá. Caiga un meteorito en Morelos y todos tengan que venirse a vivir a Chiapas. No lo sabemos. Es que en serio, iglesia, a veces nos aferramos a nosotros. No me imaginé que, de verdad, yo no me imaginé que ellos iban a venir a vivir aquí. Luego mi otra hermana Sonia estaba haciendo planes de venirse a vivir para acá. Ya después no se vinieron a vivir. No sabemos los planes de Dios. Nos aferramos tanto de repente a algo cuando Dios puede cambiar las cosas. Es mejor vivir en la voluntad de Dios. Amén. Es mejor vivir en su voluntad. Capaz que al rato ahí viene de a poquito, 2, 3 años, y ahí se vienen a vivir unos, ¿no? Porque de repente uno tiene oraciones por ahí escondidas que solamente Dios sabe, ¿no? Y de repente, ay, como que algo está pasando. No sabemos, iglesia. Ahora, nosotros estamos felices aquí en San Cristóbal. Mi esposa y yo, mis hijos, estamos felices. Yo amo San Cristóbal. No me veo en otro lugar. Pero, ¿y si un día Dios viene y toca la puerta y me dice, o nos dice, los quiero llevar a pastorear a otro lugar? Los quiero llevar a pastorear, no sé, a otro país. Y es la voluntad, lo vamos a someter a oración, a ayuno. Y si Dios nos muestra que tenemos que ir allá, no lo sabemos. Mi esposa y yo hemos platicado y en eso estamos de acuerdo. En muchas cosas no nos ponemos de acuerdo y ellos, pero como muchos matrimonios, ¿no? Pero en eso mi esposa y yo estamos, miren, no hay duda para ella y para mí de que primero es Dios. Y si Dios nos dice, váyanse a Francia, ¿no? Un ejemplo, digo humildemente, ¿no? ¿Va? Pues ahí nos vamos. Entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Para buscar y saber la voluntad de Dios necesitamos tener una vida constante de oración, una amistad, una cercanía, una comunión con Dios, y Él nos revelará sus planes, porque como dije en el punto número 1, a Dios le gusta revelar sus planes. Mire, muchas veces esperamos que alguien ore por nosotros. Cuando yo era joven, no es que sea muy grande, soy joven todavía, pero cuando yo andaba con el grupo de jóvenes, sabíamos que alguien tenía ese don profético y queríamos que orara por nosotros para saber, que nos dijera. Y de repente ya andamos como los del mundial. De repente ya vemos las cosas de Dios como una esferita de cristal que venimos y le frotamos y nos dice qué hacer. Aguas, iglesia, porque de repente confundimos las cosas del Señor con cosas espirituales medias raras. Y buscábamos, fulano, cuando ora te da palabra profética. Y ahí íbamos, lo buscábamos. Porque sí hay gente que tiene una unción muy padre en profecía. Y ahí íbamos. Pero mire, a veces nos daban palabra que decíamos, no me gustó mucho, porque iba en contra de lo que queríamos. Yo me acuerdo que un día fuimos a una iglesia y había una mujer que se movía en una onda profética muy fuerte. Yo recuerdo que de repente uno decía, ¿me sabe algo? ¿Alguien le contó? Y entonces un día fuimos a hacer un evento de jóvenes, a hacer unas obras de teatro, un evangelismo, y al final tuvimos un tiempo con ella, éramos varios jóvenes, y el líder de jóvenes pidió que orara por nosotros. Y empieza a orar y le empieza a decir palabra, y todo el mundo, pues éramos jóvenes, no sabíamos nuestras cosas, y así como que órale, o sea, le daba a la hermana así. Y ahí va, y luego con mi amigo, Dios te dice, Dios así, tú vas a ser un hombre próspero, Dios te va a bendecir con empresas, vas a ser un hombre así, y hoy es empresario el hermano. Bueno, el brother. Y a mí, mi turno, y me dice,
Mira, yo a ti te veo así, así. Me empieza a dar palabra y me dice, ay, tu esposa, sí, tu esposa no es de aquí, tu esposa viene de lejos. Y yo me quedé así, y porque yo andaba batallando en ese tiempo, como que andaba ahí, como que pensaba que era para allá, ¿no? Y entonces me dice, ya no busques aquí. Así me dijo la pastora, ya no busques aquí, tu esposa viene de lejos. Por eso cuando me fui a servir por allá, yo pensaba que era por allá, ¿no? Pensaba que tenía ojos azules y era güerita. Pero qué gusto. No está Johan aquí, eso lo vamos a editar. Pero no, en serio, yo pensé que, pues, yo creí esa palabra. Y mire, todo lo que esta mujer habló a mi vida se cumplió. Se cumplió. Ya les expliqué cómo funciona hoy en día la palabra profética. Ya les expliqué cómo funciona hoy en día la palabra profética. Hay palabra profética hoy en día, por supuesto, pero para darnos dirección, no para darnos una revelación extra de las Sagradas Escrituras, ¿ok? De repente alguien viene, nos sorprende, que ora por nosotros y nos dice lo que estamos viviendo. Es una palabra para fortaleza, para fortalecernos, para consolarnos, para exhortarnos. De repente alguien viene y te dice con lo que estás batallando, tu pecado, y tú dices, ¿quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Esa es la palabra profética que se mueve hoy en día en la iglesia, no que va a añadir a las escrituras. Es antibíblico. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Pero de repente viene alguien y ora por ti, y Dios trae palabra de consuelo, de fortaleza, de dirección, de exhortación, etcétera. Y cuando esta mujer oró por nosotros, la palabra que nos dio se cumplió. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces se espera que alguien venga para orar por nosotros, que la voluntad de Dios sea revelada por alguien más, cuando es nuestra responsabilidad buscar su rostro, buscar su dirección. La palabra profética no va a solucionar las cosas, nos dará dirección para tomar decisiones, ¿ok? Cuando el Señor nos muestre su voluntad, sea por su palabra, que alguien oró por nosotros, que alguien nos dijo algo, no es que ya mañana ya se solucionó, no, es para saber hacia dónde caminamos, es para saber qué debemos hacer. Así funciona la voluntad de Dios, iglesia. Amén. Necesitamos entonces lo que voy a tocar más adelante. Pero necesitamos estar en sintonía. ¿Para qué quiero saber la voluntad de Dios? ¿Para qué quiero saber la voluntad de Dios? Hay gente que sabe la voluntad de Dios y no hace nada. Al saber su voluntad somos llevados a un cambio, a dar pasos de fe. ¿Ok? Siempre la voluntad de Dios traerá cambios a nuestra vida. Saber su voluntad traerá cambios a nuestra vida. Y necesitamos valentía para hacer su voluntad. Así que no solo se trata de estar informados de los planes de Dios, sino llevar a la acción la revelación que el Señor trajo a nuestra vida. La iluminación, o como usted le quiera llamar. La dirección que el Señor trajo a nuestra vida es para dar pasos de fe, no nada más para informarnos de la voluntad de Dios. Se imagina a Jeremías, se imagina a Daniel, se imagina a los grandes profetas de Dios que sabían la voluntad de los cielos, que sabían los planes de los cielos para la tierra, y se lo callaran y no hicieran nada. Algunos hasta, ¿por qué le llaman el profeta llorón? ¿Sabe usted por qué le llaman el profeta llorón a Jeremías? ¿Por qué le llaman el profeta llorón? No quedó loco el hermano. Él no quedó loco porque de plano, pero él veía cosas terribles. La voluntad de Dios no es para que nos la callemos y la escondamos, es para darla a conocer, es para hacer. El tiempo de gracia del diluvio, esto no es dentro de mi tema, lo tengo para más adelante, pero el tiempo de gracia en la época del diluvio, ¿sabe cuánto duró? ¿Saben cuánto duró el tiempo de gracia en la época del diluvio? ¿Cuánto tiempo tardó en construirse el arca? 120 años de gracia. Imagínense, 120 años de gracia.
A Noé, él no nada más se puso a construir el arca, él empezó a anunciar, construía, anunciaba, construía, anunciaba. No le hicieron caso. 120 años tardó en hacer el arca, 120 años que la gente pudo haber cambiado su corazón. Pero hasta ver que empezó a llover, ellos ahí sí clamaron, ya no había oportunidad. Dios es Dios de gracia. ¿Estamos, iglesia? Así que como Dios mostró su voluntad a Noé, Dios quiere darnos a conocer sus planes. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios quiere dar a conocer sus planes. Dios quiere que sepa su voluntad. Dios quiere que sepa su voluntad. Solo que a veces nos gana la desesperación. Punto número 2. Esto nos lleva a la obediencia. Punto número 2, obediencia. Génesis 6 del 12 al 19. Dice así, Génesis 6, 12 al 19. Dice: y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, o sea, impermeabilizar. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Escuche, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo y segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y le sigue dando indicaciones. ¿A qué quiero llegar con eso? A que Dios fue claro en sus planes. A que Dios fue claro en el modelo. Póngame atención a esto. Dios fue claro en planes y Dios fue claro en modelo. Dios a veces es tan claro con nosotros lo que quiere y lo que no quiere, y no obedecemos. A veces hemos caído en nuestro propio juego. Si es la voluntad de Dios, va a pasar esto, y no pasa, y todavía hacemos caso omiso porque algo queremos. Es mejor decirle: ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer mi voluntad. Aunque me digas y me muestres por muchas señales qué es lo que quieres, yo quiero hacer mi voluntad, porque esto es lo que quiero. En el punto número 2, anote: la obediencia es un principio bíblico. La obediencia es un principio bíblico. Recordemos que la regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Y en la Biblia se nos enseña a ser obedientes. ¿Cuántos van a ser obedientes a Dios? Ay, de repente dan ganas de ponerse como que en contra, ¿no? Pero vamos a ser obedientes a Dios. Oiga, estudiando el arca, Dios fue muy específico en medidas. Y si usted se pone a estudiar el tema del arca, se va a impresionar con la ingeniería que tuvo para ese tiempo, los remaches que hubo, porque han encontrado evidencias de esto, los remaches que hubo, y que uno dice: wow, pero esto sucedió por obediencia. Si a Noé se le hubiera ocurrido decir: ¿y si le meto por ahí un volantito para que pues de repente yo la dirija? A lo mejor se hubiera hundido. Él fue obediente al pie de la letra en los planes de Dios y en los planos de Dios. No le añadió
no le quitó, hizo tal cual el Señor le había mostrado, las medidas tal cual el Señor le había mostrado. Cuando el Señor le dice a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo, le dio medidas exactas, le reveló sus planes. Ya te dije que no es por ahí, ya te cerré puertas. ¿Qué parte no entiendes? Que no te quiero por ahí, que te quiero aquí, que te quiero acá, que quiero que hagas esto. Y a veces el Señor es tan claro, pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Así que si Dios nos revela sus planes, espera de nosotros obediencia y no que tengamos información. Amén. Dios le dio detalles, Dios le dio medidas. Y a veces le pedimos a Dios señales. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios una señal para hacer o para no hacer? Señor, si es tu voluntad que pase, y pasa, pero no obedecemos. Señor, si no es tu voluntad que no suceda, y no sucede, y no lo hacemos. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23, por favor. Corran, iglesia, y el que lo encuentre primero, si me ayuda a leerlo, por favor. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los corneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es. ¿A Dios le complace la obediencia o los sacrificios? Oiga, ahí fue desechado Saúl. Por cuanto no obedeciste, también el Señor te ha desechado. La obediencia traerá bendición en nuestra vida. Si quieren anotar esto, añadir: la obediencia traerá bendición a nuestra vida. Si tú quieres que te vaya bien, joven, chavos, chicos, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, obedezcan a sus padres. ¿Ok? No tengan noviecita o noviecito a ocultas, a escondidas. Que sea la aprobación de sus padres. Que tengan la aprobación de sus padres. Porque probablemente si ustedes están haciendo algo en contra, no les vaya bien. Creo que lo dije hace poco, ¿no? Es como un común en el tema de consejería. Cuando vienen los matrimonios, cuando les hemos preguntado qué pensaba papá o qué pensaba tu mamá de tu noviazgo, es muy común que la mayoría dicen no estaban de acuerdo. Y entonces nos damos cuenta que la desobediencia acarrea maldición. La desobediencia traerá consecuencias. La desobediencia siempre traerá problemas a nuestra vida, pero en la obediencia está la bendición. Y cuando Noé fue obediente a Dios, Dios le preservó la vida, no solo a él, a sus hijos y a sus nueras, a su esposa, les preservó la vida y les proveyó para su sustento en ese tiempo en el que estuvieron encerrados en el arca. Así que, amados hermanos, vamos a ser llevados a la obediencia. Vamos a obedecer. Obedecer tiene que ver con renunciar a nosotros mismos. Obedecer tiene que ver con crucificar nuestra voluntad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es someter lo que yo quiero a la voluntad de Dios, negarme a mí mismo y decir: Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Quiero escucharlos. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Dígalo fuerte: Señor, haz tu voluntad en mi vida.
Y si Dios quiere que te dediques al Señor y que te dediques a forrar Biblias, que no te cases, Señor, hágase tu voluntad. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Amén. Ser obedientes. ¿Cuántos de ustedes se consideran obedientes a Dios? Porque nuestros hijos les exigimos, los disciplinamos, los regañamos, pero usted como padre ¿es obediente a Dios? ¿O no somos obedientes al Señor? Así que, amada iglesia, podemos ver tantas bendiciones en el arca de Noé. Y con esto quiero cerrar. Seamos obedientes a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué te ha pedido el Señor que dejes de hacer? ¿Qué te ha pedido el Señor que hagas o que dejes de hacer? ¿Estás obedeciendo? ¿Qué te ha pedido el Señor que comiences? Muchas veces no es tu idea. Muchas veces no es se me ocurrió. Oye, ¿qué crees? Sentí así, no sé, cuando dijo el pastor esto, yo como que sentí así bien padre, que ¿te imaginas cuando yo tengo un grupo familiar? Probablemente es el Espíritu Santo diciéndote, ya es tiempo de que tengas un grupo familiar. No sé, sentí como algo padre así, yo ser el líder del grupo familiar. Probablemente es el Señor que te está hablando. Y probablemente ya tiene tiempo que te está hablando. ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Qué te ha pedido el Señor que dejes de hacer? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? Repito, a veces irá en contra de lo que nosotros queremos. A mí no me gusta el calor. No me gusta el calor. Es más, me da como taquicardia y siento bien feo en el calor, se me hinchan las manos, me siento mal en el calor. Y si Dios viniera y me dijera que me vaya a predicar su palabra, imagínense que me dijera, te voy a usar en un lugar y hace calor. ¿Cómo me vería yo? Y a veces Dios prueba nuestras palabras, ¿Cómo me vería yo diciendo, Señor, mira, heme aquí, úsame, soy tu siervo, pero mándame a un lugar fresquito, donde no haga calor, donde todo esté bonito? Obviamente quiero hacer mi voluntad, quiero servirle a Dios. Escuche, si quiere anotar esto, no lo tengo. Quiero servirle a Dios como yo quiero. Quiero servirle a Dios con mi voluntad, no con la voluntad de Dios. Quiero servirle a Dios, pero yo pongo las condiciones. Qué padre, imagínense, los apóstoles murieron de manera terrible y que ellos le hubieran dicho, vamos a ser tus apóstoles, te vamos a servir, pero así, así, así vas a hacer con nosotros. Provéenos de carro, de seguro social, de una escuela para nuestros hijos, de una casa. ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué nos van a dar? ¿Sabe? Imagínense, ellos renunciaron a todo y dieron su vida por el Señor, por hacer la voluntad de Dios. Dios no te va a pedir que sufra. Oiga, de repente viene gente que nos aconseje, no, Dios no te va a pedir algo así. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no? Si Dios le pidió su vida a varios de ellos, ¿por qué nosotros sentimos que no merecemos vivir o sufrir esas cosas? Tantito nos pasa algo y ya estamos llorando, cuando quizás es la voluntad de Dios. Hay gente que fue llamada, tuvo un llamado específico para ser mártir. ¿Sí me escucharon, hermanos? Hoy en día el evangelio se ha denigrado. Y hoy en día te hablan de una prosperidad y de una prosperidad y que el pacto y que pacta y que siembra y que de acuerdo a lo que des, Dios te va a bendecir. ¿Sabe? Dios llamó a gente para morir de manera terrible por su palabra. Ese fue su llamado. Ese fue su llamado. Y a veces no queremos renunciar a algo que nos gusta. Dejar a nuestra familia, dejar ciertas cosas que, oiga, hay gente que Dios le pidió literalmente su vida. Y Dios le habló de manera profética cómo iban a terminar. ¿Por
¿Por qué nosotros pensamos que no merecemos sufrir? ¿Por qué nosotros pensamos que merecemos que nos vaya bien y que todo sea color de rosa? Yo he soñado con una iglesia grande, una iglesia que tenga así unas instalaciones bien bonitas, que tenga esto y que el otro. ¿Sabe una cosa? Pero debo estar en sintonía con la voluntad de Dios. Es que a veces nuestros sueños en Dios son nuestra realización personal y no la voluntad de Dios. ¿Ok? Pues uno va madurando en la fe, ¿no? Y de repente cuando yo vine a Cristo, yo me imaginaba que yo iba a estar cantando en un auditorio, que yo iba a estar cantando en un estadio azteca. Yo me visualizaba así. Y ahora que ya pues he madurado algunas cosas, digo, ¿será que era buscar mi realización personal y no la voluntad de Dios? Porque a veces es lo que buscamos. Inconscientemente, disfrazado de gloria y honra a Dios, buscamos nuestros éxitos personales y no la voluntad de Dios. Para mí esto es un éxito. Para mí esto es un éxito. Esto que está pasando hoy y que quizá somos pocos, pero es bendición. Mi éxito no va a ser el día que, porque yo creo que Dios nos lo va a dar, digan amén conmigo. Yo creo que Dios nos va a dar un lugar bien bonito, con un audio, con esto y lo otro, pero eso es algo añadido. Eso es una herramienta, es algo material, son añadiduras. Ya esto es la voluntad de Dios. Tu grupo familiar, si son 2, 3, 5 o 10 o los que sean, es un éxito porque estás caminando en la voluntad de Dios. Dijo nuestro pastor Jacobo, no hay iglesias pequeñas, porque a fin de cuentas todos somos un cuerpo en Cristo. Así que cuidemos nuestro corazón, iglesia. El éxito de Noé era salvarse en un yate. ¿Sí me explico? Pero el Señor le dijo, no, es un arca y de esta madera y le vas a hacer así y va a oler sabroso ahí adentro. Porque estudiando el arca de Noé, y yo los motivo, yo los animo a que estudien, a que estén leyendo, a que no se esperen al domingo, que ustedes estén leyendo sobre el arca de Noé, que busquen datos, que busquen mucho sobre el arca de Noé, para que cuando usted el domingo escuche la predicación, su mente le ayude a ir mucho más profundo. Pero de repente decimos, ¿a qué habrá olido el arca de Noé después de varios días? Ahora, el Señor le dijo todo y obviamente no iban a andar en la suciedad y cosas así. Todo estaba planeado. Pero de repente se imagina el caos ahí, que el chango ya se está quejando, que la jirafa, no sé qué, ya se alzó el cuello, ¿no? Y que de repente el león ronca bien fuerte, ¿no? ¿Se imagina la paz que Dios puso en esos animalitos? Porque ya estaba corrompido, el mundo ya estaba corrompido. Ya los leones ya se querían comer al cordero, Ahí ya había un cambio en la naturaleza. Ahí ya estaba distorsionado. Y es ahí donde entra lo sobrenatural de Dios. Repito, la ciencia, la historia dicen, no pudo haber sucedido esto porque falta esto, por esto y por eso. ¿Cómo convivió el león con los animales que se los iba a comer? Ahí entra lo sobrenatural de Dios. Es que ¿cómo es posible que a esas magnitudes el mundo se cubrió de agua y que una barca hubiera aguantado eso? Esto es imposible. Entra lo sobrenatural de Dios. Así como Pedro caminó sobre las aguas, es imposible, fue lo sobrenatural de Dios. Amén. Repito, la ciencia dice, no es posible que después de ese tiempo, 40 días, se haya llenado así de fuerte el mundo, se haya cubierto de agua. No es posible, es imposible de que suceda, no puede pasar. No toman en cuenta que se abrieron los abismos y también había agua, pero entra lo sobrenatural de Dios. Un arca sin timón, sin velas, sin remos, solamente guiado por la voluntad de Dios. Guardado, llevado de un lado a otro. ¿Se imagina? Sacudido quizá, o probablemente ellos solo escuchaban el ruido, o probablemente ellos ni cuenta se daban.
porque recuerde que solo había una ventanita, y también tiene una enseñanza fuertísima. Solo había una ventanita y probablemente ellos estaban adentro en la paz de Dios. O puede ser que eran sacudidos y solamente confiando y orando y clamando: Señor, guárdanos, y Dios los guardó, rechinando la madera. Hay tanto que podemos usar nuestra mente para imaginarnos esto. Pero la voluntad de Dios se cumplió. ¿Cuál fue? Preservarle la vida a Noé y a su familia. ¿Por qué les preservó la vida? Por su obediencia. ¿Ok? Por su gracia, pero también fueron obedientes. Noé fue obediente. Así que analicemos nuestro corazón, iglesia. Y si usted busca agradarle a Dios, sea obediente. Amén. Si usted busca agradarle a Dios, sea obediente. Acabo de ver un video en la noche. La vida nos puede cambiar así. A veces uno puede hacer planes para años y la vida nos puede cambiar en un momento. Van dos muchachos en una moto ahí, está trabajando la planadora esta que tiene un rodillo enfrente. Van dos en una motoneta felices y justo donde rebasan esta planadora, se le resbala la moto al muchacho y se resbala y justo caen enfrente. Quizá iban la verdad no vi la hora que era, pero algo iban. Los planes cambian. Y a veces nosotros decimos: me voy a ir allá porque me va a ir mejor. Voy a hacer esto, voy a tomar esto, ¿saben? La vida nos cambia en un momento. No hay como tener la seguridad de estar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se complace Dios en la obediencia o en los sacrificios? En la obediencia.